Hola a todos mis amigos de Pintura Fácil. El día de hoy vamos a pintar esta linda cajita con acuarelas con una técnica súper sencilla, así es que quédate conmigo para ver cómo vamos a hacerla. Para empezar a trabajar la cajita, haz clic sobre el diseño que te estoy mostrando para que vayas directamente a la página donde puedas descargarlo. Y así vamos a poder transferir este diseño a la cartulina de acuarela para empezar a trabajar. Esta cajita la vamos a trabajar con la técnica de enmascarado. Si lo que usas es máscara líquida, haz clic ahora mismo sobre esta imagen para que veas nuevamente el paso a paso de cómo transferir el diseño con máscara líquida. Si lo que tú usas es máscara en crema, haz clic sobre esta foto para que puedas ir a ver cómo utilizar tu máscara en crema para transferir el diseño y empezar a trabajar con la cajita. Luego de haber transferido todo el diseño a la tapa de la caja, empezaremos a pintar. El diseño que hicimos con máscara líquida ya está seco y lo que vamos a hacer ahora es empezar a pintar el fondo con amarillo y dándole unas vetas de naranja. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es una aguada con amarillo, para lo cual voy a utilizar entonces amarillo. Voy a mojar mi pincel en esta agua, pero con esta misma agua voy a hacer la aguada y quiero hacer una aguada con bastante color. Entonces ya directamente vamos a hacer algo bastante cargado, como si fuese un café cargado, como quien dice, y voy a ir midiendo también la cantidad de pintura y de agua. Así es que voy a utilizar un pincel bastante grueso, en este caso es un número 16, y lo que voy a hacer primero que nada va a ser empezar a pintar mi fondo. Voy a tener cuidado con estas líneas, voy a hacer primero, digamos, la parte de fuera y después la parte de adentro, ¿no? De acuerdo al rectángulo o margen que habíamos colocado en un inicio, ¿sí? Entonces voy a pintar, digamos, lo que son estas esquinas, y en el caso de estas flores pues voy a cambiar de pincel. Voy a utilizar uno un poquito más pequeño, pero que me va a permitir llegar a estos extremos y pintarlos con mayor delicadeza. ¿Vale? De esta forma vamos a ir pintando todo el fondo y voy a seguir, por ejemplo, por este lado. Y entonces ahora vamos a utilizar la aguada naranja para ir mezclando los colores. Entonces vamos a ir mojando nuevamente nuestra cartulina con el amarillo, de paso que también vamos a ir obteniendo un área más húmeda para trabajar, porque lo que queremos es que los colores se vayan como difuminando solos, ¿sí? Y entonces ahí es donde vamos a empezar a aplicar el naranja para lograr ciertas tonalidades. No lo vamos a aplicarlo en todas partes, ojo, vamos a hacer como si fuesen unas sombras, unas manchas que siempre le dan bastante juego a nuestra acuarela y nos queda muy linda. Entonces vamos a empezar, mira, a aplicar
Este naranja es muy suave, yo estoy usando amarillo claro y naranja claro, y lo que logro es un efecto que ahora se ve a lo mejor hasta ligeramente oscuro, pero que en realidad es muy suavecito. Cuando esta acuarela se seque, tú sabes que siempre la acuarela pierde color, se va volviendo, pues mira tú cómo estoy pintando y mira tú aquí que ya está seca, que realmente está muy suavecito el color. Y entonces al echarle este naranja, lo que voy a lograr es hacer una especie como de sombras, de vetas, ¿no? Darle un poco de juego a nuestra acuarela. Puedo hacia esta zona a lo mejor ponerle un poquito más, ¿sí? Donde están las hojitas a un lado de la flor, ¿sí? Para que justamente posteriormente se vean todos estos contrastes de color. Vamos a realizar ahora el mismo trabajo con el centro de la cajita, y entonces simplemente aplicaremos y realizaremos luego estas sombras con naranja de la misma forma. Si te das cuenta, aplicamos el color y luego lo difuminamos, ¿no? Aplicamos el naranja y lo difuminamos con el amarillo un poco. Y luego voy a hacer aquí hacia las esquinas pues un poquito de color con naranja. Voy a darle un poquito de fuerza a las esquinas. A esta, por ejemplo, que tiene el diseño alejado, pues le vamos a dar un poquito más de fuerza con el naranja. Y luego perdemos un poco con amarillo. A esta también le vamos a dar un poquito y lo perdemos. En estas zonas de oscuridad pues le aplico un poquito más de naranja. Más o menos así ya podríamos irlo dejando. Entonces, esta es la forma como vamos a pintar la tapa de nuestra cajita. Para la base, lo que vamos a hacer es pintar el mismo cuadrado con amarillo, sin el dibujo de la máscara líquida, simplemente todo el cuadrado de amarillo con vetas naranjas que las puedes ir repartiendo también hacia las esquinas o haciendo simplemente manchas de color entre amarillo y naranja, ¿sí? Logra un color igual de intenso tanto para la base como para la caja, y ya simplemente la caja la pondrías a alisar y ahí estaría. Con la tapa lo que vamos a terminar de hacer es esperar a que se seque nuestro diseño del fondo
para empezar a pintar nuestras florecitas y nuestras hojitas. Ahora que el trabajo entonces ya está seco, este fondo, con todas nuestras sombras, vamos a empezar a pintar las flores. He pensado en flores magenta, digamos así un poco fucsias, entonces he preparado una aguada y mira tú que es una aguada que está bastante intensa. Voy a pintar un lado de las flores, de los pétalos, intentar no pasarme hacia las otras para no mancharlas, y lo que voy a hacer luego es mezclar un poco de este color con naranja. Esta segunda flor la voy a pintar de naranja. Y lo que voy a hacer es que le voy a añadir, una vez que está seca, unos toques en magenta. Igual que a esta, le voy a terminar de poner un poquito más de magenta, pero más diluido. Así es que voy a seguir pintando mis flores, pero las quiero hacer todas distintas, usando siempre los mismos colores, pero ubicándolos de distinta forma. Entonces a las flores naranjas les damos una especie como de pequeña sombra, les pintamos un ladito así, y posteriormente aplicamos un poquito más de naranja y hacemos que se entremezcle. Y de esta forma. Hemos hecho lo mismo con las florecitas fucsias y vamos a pintar unas cuantas florecitas fucsias más. Vamos a pintar esta de aquí de fucsia. Y esta la vamos a pintar de naranja. Luego las flores de los bordes también las voy a pintar de fucsia para darle más vida. Y le vamos a poner unos detalles en naranja a nuestras florecitas. Nada, simplemente unas rayitas, porque son tan pequeñitas que tampoco es que podemos ponerles mucha cosa. Y para las hojitas voy a formar un verde medio. Digamos que no es el verde más oscuro de mi paleta ni tampoco el más claro, ¿sí? Tú, según la paleta que tengas, pues escógete un verde que no sea ni muy oscuro ni muy claro. Y otra cosa que quería decirte era que intentes que fuese un color frío, digamos, no un color que tenga marrón, no un verde oliva ni nada por el estilo, sino más bien un color que esté dentro de estas gamas frías que estamos usando ahora. Con este verde voy a repasar todas las hojitas, es como quien dice una primera capa, y luego ya vamos a
ir mezclándole un poquito más de verde y un poquito de amarillo. Y vamos a aplicar un poquito de amarillo a un lado de nuestro hojita, el lado que veamos más clarito. Y posteriormente aplicaremos también, dependiendo de cómo nos va quedando la hojita, pues aplicaremos un poquito de verde adicional. Mientras las hojitas se secan, vamos a aplicar un poquito de amarillo en los centros de las flores. Ahora vamos a dejar secar nuestro trabajo para retirar la máscara líquida. Nuestro trabajo ahora ya está seco, ya hemos pintado todos los diseños y lo que vamos a hacer ahora es empezar a retirar lo que es la goma, lo que había sido la máscara en crema que habíamos aplicado, ¿sí? Entonces mira, como ya te he mostrado otras veces, esto se retira así súper fácil, realmente no hay que hacer ningún esfuerzo. En cuanto levantas un pedacito, ya todo el resto pues se retira. Ahora ya hemos retirado la máscara líquida de todo nuestro trabajo y mira que han quedado muy bien los detalles de las bolitas que habíamos puesto por todo el diseño. Realmente ha quedado muy lindo y las bolitas han quedado pues en blanco, del mismo color del fondo de la cartulina para acuarela. También quiero que te fijes en el sombreado que hicimos con naranja y la verdad es que no se ve color naranja, sino se ve como un amarillo más intenso y se logra ver perfectamente las zonas de sombra detrás de las flores, en los marcos y le da un toque bastante chulo. Y también quiero que te fijes que nosotros ya hemos alisado lo que viene a ser la tapa de la caja, que ahora le vamos a dar forma y simplemente cortar en los extremos, doblarlo y pegarlo. Y que para la base haces el mismo rectángulo que ya habíamos visto que iba pintado de los colores del fondo y lo mismo, lo alisas y lo vas a cortar de la misma forma como voy a cortar yo esta tapa. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser marcar unos puntos por los cuales vamos a trazar unas líneas que van a ser posteriormente los dobleces, ¿sí? Nos ayudaremos para doblarlo con una regla o con un punzón para poder doblar mucho mejor la tapa. Posteriormente le daremos la vuelta, volveremos a hacer los dobleces y cortaremos con la tijera en las 4 esquinas, un corte por cada esquina y pondremos pegamento para pegar la tapa. ¿Sí? Sujetaremos por un momento cada esquina para que se pegue completamente.
Espero que este trabajo de la cajita con acuarelas te haya gustado. Has visto que tiene unos colores sumamente alegres y divertidos. Recuerda ponerme tus preguntas y comentarios abajo de este vídeo. Así es que recuerda suscribirte a mi canal de YouTube para seguir recibiendo vídeos como este y hazme un me gusta si te gustó este vídeo. Nos vemos muy pronto. Adiós.